Aleluya, Señor. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, y otra vez. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, se esconde su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, se esconde su amor. Aleluya, Señor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, se esconde su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, se esconde su amor. Aleluya, Señor. Dame un aplauso a Él, bendecido. Hola, ¿qué tal, amados hermanos? La verdad es de que hoy tenía el gusto o el deseo, ¿verdad? De verles, sí, también es un gusto el poder verles personalmente, pero lamentablemente continúa el brote. Si bien es cierto que hoy la gente como que no está recurriendo tanto al médico porque de alguna manera ya sabe cómo tratar, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, no queremos exponerles, sin embargo, como iglesia seguimos cuidando de los protocolos. Ayer sábado se hizo la sanitización, como se ha venido haciendo todos estos días, aunque no hemos tenido abierta la congregación. Por ahí pasamos algún videíto, ¿verdad?, de que se está sanitizando, se está cuidando de la salud de ustedes. No queremos exponer a nadie. Y bueno,
Espero que el próximo domingo finalmente podamos vernos personalmente. Sin embargo, tenemos este medio de poder pues tener, ¿verdad? Nuestro culto no es lo mismo. Saben que nuestra postura es pues tener el culto en vivo. Sin embargo, pues sí, es una oportunidad que se tiene a través de estos medios y bueno, usémoslas, ¿verdad? Empleémosla. Qué gusto que nos sigues, qué gusto que nos escuchas. Si tú ya eres hermano aquí, ¿verdad? O miembro de la congregación, pues un fuerte abrazo. Te invito a que compartas, a que difundas estos videos. No siempre lo hacemos por video, entonces pues también es una oportunidad para poder compartir con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros conocidos, un poquito de la palabra de Dios. Bien, déjame presentarme. Para quien no me conoce, soy el pastor Paco Pérez. Para los que ya me conocen, un fuerte abrazo para ti y para toda tu casa, toda tu familia. Déjame hablar el día de hoy sobre un libro precioso y maravilloso que yo estoy seguro que todos alguna vez lo hemos leído. Por lo menos un capítulo de este libro maravilloso, precioso, y que siempre nos habla a nuestro corazón, que siempre obra en nuestras vidas y que conforta, consuela, a veces también da alguna reprensión, un jaloncito de orejas, ¿verdad? Habla sobre la soberanía de Dios y tantas cosas maravillosas que vamos a analizar el día de hoy como una pequeña introducción al respecto del libro de los Salmos. Y es precioso porque el libro de los Salmos, pues en parte son himnos, ¿verdad? Que es parte de la definición que ahorita vamos a ver. También es un libro que presenta oraciones, súplicas, peticiones. Vemos esto constantemente, sobre todo del rey David, que es uno de los principales autores. Vemos muchas súplicas, muchas peticiones, muchas angustias que vive o que estaba viviendo él en la época que escribe alguno de los salmos, y que pues también, ¿verdad? Vemos esa aflicción y esa búsqueda de Dios para que Él tome providencia de las circunstancias y situaciones de la vida. Seguramente muchos se han identificado con alguno de estos salmos, ¿verdad? A mí me encanta el Salmo 51, el rey David pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados delante del Señor. El Salmo 1 es un salmo maravilloso. El Salmo 8 me encanta mucho. El Salmo 23, ¿quién no lo conoce, verdad? Sobre el buen pastor. Mucha gente le encanta el Salmo 91, hasta lo tienen a veces abierto en su casa, así como si fuera un mantra o no sé qué. La Biblia no funciona así. Sabemos que la Biblia hay que leerla, hay que vivirla para poder tener efectividad. Sin embargo, hay mucha gente pues que tiene ahí la Biblia con el Salmo 91, el Salmo 119, que es un salmo precioso que habla precisamente sobre la palabra de Dios, y tantos otros salmos que pudiésemos llevarnos aquí horas, días en poder estudiarlos, analizarlos, meditarlos, y seguramente cada uno de ellos hablará a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por eso también es un libro que habla sobre la sabiduría, el poder de Dios, la relación de nosotros para con Él, del pueblo de Israel, y en fin, de tantas y tantas cosas. Cualquier persona que alguna vez haya leído el libro de los Salmos ha sido seguramente ministrado por Dios. Ha dado consuelo, ha dado esperanza, como lo decía ahorita, fortaleza. Este libro maravilloso se encuentra en el centro mismo de la Biblia. Como lo decía yo, por ejemplo, el Salmo 119 se encuentra ubicado exactamente a la mitad de nuestra Biblia. Es un salmo maravilloso que exalta precisamente la palabra de Dios y que pues es algo precioso, ¿verdad? Los salmos es llamado el libro de la adoración o el himnario del templo. Vamos a ver un poquito aquí lo que es la definición de este libro. La tradición hebrea dio al libro de Salmos el nombre de Tehilim, que significa cantos de alabanza o simplemente alabanzas. En cambio, ya la traducción de la 70 o la Septuaginta, ¿verdad?, que era utilizada mucho, se le puso el título de salmón o
o psalterio, términos de los cuales se derivan nuestras palabras salmos o salterio. La palabra griega salmos designa o designada a un poema que sería cantado con instrumentos de cuerda. El salterio era uno de estos instrumentos, así que salterio suele emplearse actualmente para referirse al libro de los Salmos, mientras que salmo designa a cada uno de los poemas que integra este libro, poemas o himnos. Y algo peculiar del libro de los Salmos es que es un libro, sobre todo en el Antiguo Testamento, es un libro que presenta a personas hablándole a Dios, personas comunicándose a Dios, un tanto diferente de otros libros donde vemos que es Dios el que está hablándole a la gente, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, el libro de Génesis, Dios hablándole a Adán, Dios hablándole a Abraham, Dios hablándole a Moisés. En el Pentateuco, ¿verdad? Vemos esto frecuentemente, Dios dictándole y dándole toda la ley del Señor a Moisés. Vemos el libro de Josué, Dios hablándole a Josué y Josué dirigiéndose al pueblo. En fin, vemos que en el Antiguo Testamento una constante es Dios hablando a su pueblo, hablándole a la gente. Ya el libro de los Salmos, en su gran mayoría, vemos que son las personas las que hablan con Dios. Y esto también es precioso y maravilloso. ¿Cuántos de nosotros no nos identificamos con ellos? Aunque tienen miles de años de antigüedad, prácticamente todos los salmos, de una forma u otra, reflejan nuestras propias luchas y alegrías hoy en día. Cualquiera que venga como tema, el salmo en particular, cada uno de ellos expresa emociones, sentimientos, situaciones con las que lidiamos en nuestra vida cotidiana. Algunos salmos capturan nuestro deleite cuando estamos en la presencia de Dios, al atravesar a veces también por situaciones difíciles que a veces no tienen un buen progreso, inclusive a veces no tienen un buen fin, como la pérdida de un ser amado, la pérdida de un empleo, una separación, ¿verdad?, familiar, algún divorcio que pues no estamos de acuerdo, pero en fin, el libro de los Salmos viene a traer paz, a traer reflexión, a traer fortaleza a nuestras vidas. Otros expresan emociones fuertes como ira, como dolor. Estoy hablando de los salmos, de la lucha que a veces tenemos por poder comprender la voluntad y la soberanía de Dios, que no actúa cuando creemos que debería de hacerlo, o cuando los malos o las cosas malas pasan. En algunos Dios pues vemos hablando, ¿verdad? En otros vemos un silencio de parte de Dios. Yo creo que es una de las cosas más desesperantes para mucha gente, a veces recibir el silencio o un no como respuesta de parte de Dios. Dios también dice que no. Y esto hace parte de esta paternidad, de este cuidado de Dios hacia nuestras vidas. Tú que eres padre, tú que eres madre, ¿cuántas veces le has dicho que no a tu hijo? Y tú sabes que muchas de las ocasiones que le dices no es por su propio bien. De la misma manera, Dios muchas veces nos dice a nosotros no. Y esto es por nuestro propio bienestar. De hecho, por ahí tenemos un sermón, a ver si lo retomamos y lo retocamos, cuando Dios dice no. También hace parte del vocabulario de Dios, o bien cuando Dios guarda silencio. Él es paciente, lo veíamos la semana pasada con la parábola del hijo pródigo, y Él muchas veces aguarda y espera el tiempo justo y preciso, que no siempre es como el nuestro. Nosotros queremos que todas nuestras cosas se resuelvan así, lo más rápido posible y de la manera como nosotros deseamos. A veces Dios está aguardando que nosotros aprendamos, como dice el Nuevo Testamento, el libro de Santiago, aprendamos a ser pacientes, aprendamos a tener esa paciencia que produce esperanza, que alimenta nuestra fe en nuestras vidas. Algunos otros, pues vemos en algunos otros salmos que hay soluciones, cuando algunos otros dejan, pues, preguntas sin responder. Hablando sobre los diversos temas que vemos en el libro, ¿verdad? Vemos que aborda asuntos como alabanzas, que es uno de los principales
temas a tratar durante el libro y acción de gracias, lamento, confianza, sabiduría, como decía, reinado, persecución, angustia, fortaleza, cuidado y sobre todo la soberanía de Dios. Muchos escritores han contribuido para este libro. El principal de ellos es el rey David, llamado el dulce cantor de Israel. Se le atribuyen 73 de los salmos, casi la mitad del libro. El Salmo 2 le fue atribuido en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 25, habla sobre esto, como también el Salmo 95 que le es atribuido en el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículo 7. Ahora, él podría haber sido el autor de otros salmos que se conocen como los 39 salmos huérfanos. David fue peculiarmente dotado para escribir estos salmos a partir de la experiencia que tuvo, así como bajo la inspiración del Espíritu Santo y las dificultades que él experimentó en la vida. Recordemos que el rey David era un salmista. Recordemos que el rey Saúl le llevó hasta el palacio para que pudiese ministrar su alma, su espíritu, porque había un espíritu demoníaco que le atormentaba. Y cuando el rey David, bueno, en la época no era rey, ¿verdad? Pero el jovencito David llegaba y tocaba su arpa, esto ministraba el corazón del rey Saúl, que seguramente también ministraba el corazón de Dios. Él arregló, ordenó aquellos salmos que se encontraban en existencia en su día para ser utilizados en el templo. Ahora, otros escritores de los salmos son, por ejemplo, Moisés, que escribió uno, el Salmo 90. Salomón escribió 2. Los hijos de Coré escribieron 11, Asaf escribió 12, Emán escribió 1, el Salmo 88, Etán 1, el Salmo 89, Ezequías escribió 10, y estos pues son los 150 salmos que tenemos en nuestra escritura. Esta es la composición de los salmos, ¿verdad? Algo esencial e importante que no podemos dejar de lado y que ahorita vamos a profundizar más, pero que lo menciono como parte de la estructura de este precioso libro, es que Jesucristo, el Mesías, es prominente en todo el libro. Él es el Rey, Él es el reino, que constituye muchos de los temas y de los asuntos de los cuales trata el libro, así como el Padre Celestial, desde luego. Porque hablamos y vemos sobre la soberanía de Él, de cómo Él formó los montes, dice en el Salmo 8, cómo Él estructuró todas las cosas, el universo, las lumbreras, el sol, la luna y tantas otras cosas preciosas que se relatan durante este libro. Esto nos lleva a meditar sobre la palabra clave que se encuentra en este libro. La palabra clave que vemos durante el libro es aleluya. Aleluya es una de las palabras que prácticamente no se traducen en otro idioma, es decir, prácticamente en todo el mundo se pronuncia, obviamente con la entonación y con el tonito de cada país casi igual. Aleluya, aleluya, es prácticamente la misma palabra, solo se adecúa al idioma, pero es una palabra que pues no tiene traducción como tal, porque se pronuncia casi igual como muchos anglicismos que hoy tenemos, ¿verdad? Como computadora o computer o computador, en fin, como celular, vaya, hay muchas palabras que hoy, en base a la tecnología y eso, pues son casi iguales o similares en todo el mundo. Esta palabra que es muy antigua, la palabra aleluya, es una palabra que se pronuncia casi igual en todo el mundo y tiene un significado maravilloso. Significa alabar al Señor. Aleluya. Cuando tú y yo decimos aleluya, estamos diciendo alabemos al Señor. A veces la gente de manera despótica o de manera no sé, discriminativa o despreciativa, ¿verdad? A veces yo siendo a veces irónico digo, no, nosotros los aleluyas, sí, somos nosotros los que alabamos al Señor. Entonces, no es una palabra tan común en este sentido cuando comprendemos la definición de la misma. Cuando decimos aleluya,
Estamos diciendo alabado sea el Señor. Es una palabra que puede estar desgastada aún dentro del propio cristianismo, pero es una de las expresiones más poderosas y más preciosas que hay en la Escritura y específicamente en este libro, el libro de los Salmos. ¡Aleluya! Alabado sea el Señor. Alabado sea nuestro Dios. Bendito sea su nombre. Mira qué precioso. Todavía no entramos a estudiar estrictamente alguno de los salmos y ya aprendemos tanto de ellos. Cuando tú ves la palabra aleluya en la escritura, cuando tú escuchas la palabra aleluya, ahora vas a entender mejor el sentido y el significado de la misma. Alabado sea el Señor. Hay una estructura que el libro tiene, que en realidad no se sabe plenamente quién la hizo, por qué la hizo, pero que le da como que una forma más simple para poder estudiar el libro. Son 150 salmos. Y esta característica estructural que encontramos es una división en 5 libros o 5 bloques. Yo prefiero llamarlo bloques más que libros. El primer bloque abarca desde el Salmo 1 hasta el Salmo 41. Ahorita voy a definir un poquito más o menos el contenido de uno al otro. El bloque 2 nos habla a partir del Salmo 42 al Salmo 72. El bloque 3 nos habla del Salmo 73 al Salmo 89. Ya el bloque 4 nos marca a partir del Salmo 90 hasta el 106. Y el quinto bloque, que es a partir del Salmo 107 hasta el Salmo 150. Repito, no se sabe plenamente cuándo, cómo o por qué se hizo esta división, pero vayamos a la estructura. El libro 1 o bloque 1 se centra en gran medida a las experiencias del rey David. Ya el bloque 2 vemos a David y su reinado, cómo fue este. El bloque 3 es un poco más sombrío porque tiene en buena parte lamentos y quejas, que termina con el Salmo 89 precisamente, que es el pacto de David con una nación en ruinas. Ya el bloque 4 nos habla sobre la seriedad acerca de la mortalidad humana. El Salmo 90 nos lo expresa claramente, pero también habla sobre la soberanía y el poderío que tiene nuestro Señor como gran rey, que gobierna todo. El Salmo 93, el Salmo 95, el Salmo 99 expresan, ¿verdad?, sobre el poder, sobre la soberanía, sobre el reinado de nuestro Dios. Y finalmente el bloque 5 nos habla de una mezcla que termina con una celebración, cuando las naciones y toda la creación alaban al Señor. Salmo 148, el Salmo 150, es algo precioso. Hay algunas consideraciones que debemos de estimar y considerar, valga la redundancia, y esto es que, por ejemplo, salmos como el Salmo 50, como el Salmo 150, son salmos claves en su contenido, en su estructura. Sin embargo, insisto, desde el 1, 2, 3 hasta el 150, cada uno de ellos tiene un valor riquísimo. Algo importante, hablando sobre alabanza, quizás cuando tú lees dices, bueno, pues esto no tiene una estructura rítmica, gramatical, en sus versos, como nosotros lo conocemos aquí en Occidente, ¿verdad? Hay una estructura de una canción y tiene que ir rimando, tiene que ir conjugándose la estructuración del cántico. Pues entendamos que la estructura de alabanza y de adoración hebrea pues es diferente a la nuestra, y por eso esta estructura es distinta. El Salmo 150 es un coro de alabanza, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y es uno de los libros con el cual concluye precisamente este libro precioso, y termina precisamente con el aleluya. Alabemos al Señor. Los salmos registran una profunda emoción, un sentimiento intenso, una emoción exaltada, una melancolía, un desaliento tenebroso. Los salmos
se interpretan en el teclado del alma humana, del más profundo, con todos los registros, con toda la sinceridad y con todo lo maravilloso que hay en este precioso libro. El libro de los Salmos es un libro hecho para todos. Este libro ha bendecido corazones y multitudes a través de los siglos, de los tiempos, desde que se escribió hasta nuestros días. Hemos descubierto cuán maravilloso es cuando nos encontramos, por ejemplo, enfermos, cuando estamos en algún hospital, cuando hemos tenido algún problema familiar, cuando nuestro corazón está dolido por alguna decepción, cuando nos encontramos en alguna situación difícil en nuestras vidas, como lo mencioné al principio, cuando estamos en alguna crisis, nuestra mente muchas veces nos hace perder el sueño durante la noche, y qué bueno es abrir la Biblia e ir a uno de los salmos y leerlos, y que esto traiga consuelo, fortaleza en nuestro corazón. Cuando uno se levanta y ve después de una noche de insomnio este precioso libro y lee algo, seguramente encontrará conforto, encontrará consuelo a su corazón, a su alma. Aparentemente a través de los años se ha ido también experimentando persona tras persona lo precioso que es este libro. Mira, te comento algo que algunos historiadores y teólogos a lo largo de la historia pues han referido sobre el libro de los Salmos. Por ejemplo, Ambrosio, uno de los grandes santos de la iglesia, dice: los salmos son las voces de la iglesia. Ya San Agustín decía: ellos son un compendio de toda la escritura. Por ejemplo, Martín Lutero, por su parte, dice: ellos forman un pequeño libro para todos los santos. Ya Juan Calvino decía que los salmos son una anatomía de todas las partes de nuestra alma. Encontramos cómo a hombres como estos los salmos hablaron tanto y tan precioso. Qué maravilloso es el libro de los salmos, ¿no es cierto? Es algo maravilloso, ¿no es cierto?, poder estudiar este precioso libro. Pero como decía al inicio, algo que miramos nosotros es la prominencia de Jesús. De hecho, toda la Biblia está llena de Jesús, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Génesis, al inicio, ¿verdad?, cuando está hablando Moisés de la creación, y cuando el Padre dice: hagamos al hombre, todos sabemos que está hablando sobre Jesús. Cuando viene la caída y el Señor habla, nosotros hablamos de protoevangelio, ¿verdad? Cuando viene la sentencia sobre la serpiente y cómo ésta herirá el calcañar, pero el hijo de la mujer pisará en su cabeza. Jesucristo ya estaba ahí, ¿verdad?, siendo tratado y hablado, como el Señor, el Padre Todopoderoso, no es que de repente sacó un as de la manga y dijo: ahora les voy a mandar a Jesús. No, era algo que ya estaba planificado desde la eternidad. Que el Señor es todopoderoso, lleno de sabiduría. Él sabe todo lo que ha de suceder y de pasar, antes, durante y después de todas las cosas. Y vemos al final el relato en Apocalipsis, como la palabra es: Jesús dice: yo vengo pronto. Es decir, toda la escritura está llena de Jesucristo, y el libro de los Salmos no es la excepción. Hay un cuadro más completo de él en los Salmos que muchos otros libros de la propia escritura. Aún, por ejemplo, los evangelios nos dicen cuando Jesús fue a orar, ya los salmos nos muestran ese toque de su oración. Nos dicen, ¿verdad?, cómo fue crucificado, pero los salmos nos revelan la experiencia de su corazón durante la crucifixión. Nos habla, ¿verdad?, los evangelios y muchos otros libros, como decía, sobre el regreso de Jesús al cielo. Y los salmos nos hablan y nos dicen precisamente cómo el Señor habría de estar y cómo Él está sentado entre los cielos. Es decir, el Mesías prominente en este libro nos habla y nos llena precisamente de Jesucristo. De hecho, el propio Señor Jesús lo menciona. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 24, el Evangelio de Lucas 24, 44,
Es Jesús el que está hablando y dice, cito el texto, Lucas 24:44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El propio Jesús menciona cómo de él ya se hablaba sobre su vida, su obra y la razón por la cual habría de venir a esta tierra, encarnando como un hombre, sufrir, padecer, morir, resucitar y volver a la presencia, a la diestra del Padre Celestial. Ya estaba descrito en el libro de los Salmos. Cristo es el tema central de ellos. Cuando ya hemos dicho y pensamos esto francamente, Él es el objeto de nuestra alabanza, es el objeto de nuestra adoración, y esto es importante que no lo perdamos de vista. Para poder cerrar bien esto, esta pues una introducción, ¿verdad? Más un estudio bíblico que una predicación sobre lo precioso que son los salmos, hablando sobre aleluya, sobre el alabar al Señor, hablando sobre la alabanza a Él. Pues, ¿qué mejor que cerrar precisamente con el último salmo? Vamos a analizar gradualmente algunos de ellos, pero qué precioso es analizar lo que es el propósito del libro de los Salmos. Salmo 150. Vamos a analizar, mira, apenas son 6 versículos. Y algo maravilloso que podemos ver, ve mientras a tu Biblia, por favor, abre tu Biblia y refiérete al Salmo 150, por favor. Y mientras yo te hablo un poquito sobre el contexto del Salmo 150, qué precioso es este Salmo, porque apenas en 6 versículos nosotros encontramos la palabra alabadle o alabad 12 veces. En 6 versículos nosotros nos encontramos con la palabra alabarle, alabad o aleluya 12 veces. El tema central de este salmo es la alabanza a Dios, la alabanza a Jesús, la alabanza a nuestro Padre Celestial. Este es el centro, este es el propósito de este salmo. Termina precisamente este libro de los salmos con esto, con la alabanza al Señor. Y mira qué importante es la alabanza a Dios. Sabes, muchas veces cuando pasamos crisis, cuando pasamos problemas y dificultades, mucha gente me pregunta, pastor, me siento débil, me siento cansado, me siento desesperado, no tengo fuerzas, no tengo más ánimos, no sé más qué hacer, ya lloré, ya me cansé, ya oré, que la oración es eficaz, y aquí hablamos mucho sobre la importancia de la oración. Nosotros, además de la oración, decimos sazónela con la lectura de la palabra, recordando lo que la propia Biblia dice en el libro de Romanos, que es la palabra la que produce fe en nuestros corazones. La fe viene por el oír, dice el libro de Romanos, por el oír la palabra de Dios. Y cuando pasamos por problemas, por dificultades, por aflicciones, por luchas y por circunstancias difíciles en nuestras vidas, qué importante es entender, ¿verdad?, la lectura de la palabra del Señor. Pero hay un factor esencial, importante, que muchas veces nosotros los cristianos dejamos de fuera. Lo hacemos durante el culto, lo hacemos muchas veces a manera de, no sé, amenizar un poco el ambiente en nuestra casa, en nuestro auto, y ponemos músicas y alabanzas, y a veces solo las dejamos ahí y van cantando. Pero qué importante es entender el que debemos alabar a Dios. La alabanza, la adoración. Hablaremos más adelante, después, en un estudio sobre la importancia de la adoración y aprender a adorar a Dios. Pero qué importante y qué maravilloso es poder adorarle a través de la alabanza. La alabanza es un arma, es un instrumento espiritual que está a nuestro alcance, que no solamente ministra el corazón de Dios, que no solamente ministra el cielo, también ministra nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Si tú estás pasando por problemas hoy, si tú estás pasando por dificultades, por angustia, por necesidad, por alguna circunstancia,
Te invito a que junto conmigo analices este precioso salmo y aprendamos a alabar al Señor con todo lo que tengamos. Vayamos al salmo. Salmo 150, versículo 1. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Empieza aquí el salmista y dice que alabemos a Dios en su santuario. Esto habla de la importancia de alabar a Dios en la congregación. Por esto es importante congregarnos. Por esto y muchas cosas más. Pero qué importancia. De hecho, la propia Biblia, ¿verdad? Dice en los Salmos que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo se reúne, cuando el pueblo se congrega, cuando el pueblo converge en la unidad de la congregación y alaba al Señor. Hay mucha gente que a veces le cansa la alabanza. Hay mucha gente que ya se sentó, ya se durmió, ya se aburrió, ya se cantó, dice, ay, otra vez esa es la misma, no sé, porque no ha entendido lo precioso y lo maravilloso que es la alabanza. Hay quien hasta se queda dormido, misericordia. La alabanza en la congregación, en el santuario, es maravilloso, porque es algo paralelo. Lo que sucede en el mundo físico sucede en el mundo espiritual. Y esto es innegable. Lo que se afecta en el mundo espiritual se afecta en el mundo físico, y lo que sucede en el mundo físico se afecta en el mundo espiritual. No por algo Jesús le dice a Pedro, ¿verdad? Y cuando atares, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en los cielos será desatado en la tierra. Hay algo, hay un paralelismo espiritual, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Cuando tú alabas al Señor, también le alabas en la magnificencia de su santidad, en el firmamento, en su reino eterno. Si bien es cierto que lo estás haciendo en la congregación, esta alabanza, esta adoración llega hasta su trono de gracia. Pero qué precioso es cuando lo haces en medio de la congregación. Por esto es importante. Hay mucha gente que llega corriendo nada más para la palabra. Yo te invito a que hagas el esfuerzo para llegar también a la alabanza, a la adoración, porque te aseguro que tu corazón también va a ser ministrado. Es bueno recibir la palabra de Dios, me encanta la palabra de Dios, pero también es maravilloso que tú puedas hacer el esfuerzo por estar ministrando a Dios y ministrando tu propia vida y tu propia alma en la alabanza. Sé puntual en la iglesia, sé puntual en la congregación, y ven y juntos alabemos al Señor. Es algo precioso, es algo maravilloso, porque cuando le alabamos en su santuario, también le alabamos en la magnificencia de su firmamento. Qué precioso es esto, qué poderoso es esto, que juntos alabemos a Dios en la iglesia, en la congregación. Insisto, haz el esfuerzo por hacerlo. Y cuando vengas, prepara, dispón tu alma, dispón tu corazón. De la misma manera como David precisamente lo decía, alma mía, alaba al Señor. Si tú no tienes el hábito, la costumbre, te cansas, dispón tu alma. Escuchamos una música, no sé, ranchera, grupera, rockera, no sé, salsera, el ritmo que a ti te guste. Y empieza el cuerpo a moverse, y empezamos a mover los pies, y empieza a temblar uno, y empieza a temblar otro, y ya queremos levantarnos y echarnos unos quiebres y todas esas cosas. Y escuchamos alabanzas. Ponemos cara de, ya me cansé, ya me aburrí, ya que le paren. Otra, ay, llevo 10 minutos con esa misma. Ya, que le pare, por favor. Parece un martirio. Y la música del mundo luego sacude nuestra alma. Que sea la alabanza al Señor la que sacuda tu espíritu. Que sea la alabanza de Dios la que sacuda tu ser, y que te goces, y que te alegres, y que te motive, y que ministre tu alma, tu espíritu, tu corazón. La alabanza en la adoración juntos. Qué hermoso es alabar al Señor. Qué precioso es pasar tiempos delante de su presencia. Versículo 2. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. El salmista aquí nos dice, alabémosle a Dios porque Él es poderoso, porque Él hace cosas que nadie más puede hacer.
Nada hay imposible para el Señor, dice la propia palabra. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Cuando nosotros vemos el relato del libro de Job, y vemos cómo Job se la pasa quejándose por esto, por aquello, y luego le caen 3 amigos que solo la gracia y la misericordia de Dios, llega a un punto, ya casi al final del libro, cuando Dios le dice a Job, Job, calla y ahora escucha. ¿Quién colocó las estrellas en el firmamento? ¿Quién colocó los límites al mar? ¿Quién hace que el caballo cabalgue con tanta fuerza? ¿Quién es el que hizo toda la creación? Escucha y entiende, Job. Y Job al final del libro dice, Señor, hablaba cosas que no entendía. Murmuraba por cosas que no sabía. Ahora yo me callaré y escucharé, porque ahora mis ojos te ven. Qué precioso es alabar al Señor por sus proezas. Cuando tú miras la creación, cuando tú miras la naturaleza, hay canales de televisión, hay estudios completos sobre la dimensión y la grandeza de la creación, los océanos, el cielo, las estrellas, la naturaleza, las plantas, las flores, en fin, la fauna, los animales, el comportamiento de uno, de otro, y nos asombramos y maravillamos por la creación. Pero no lo hacemos por el Creador. No lo hacemos por aquel que diseñó todo esto maravilloso. Alabémosle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Los propios salmos dicen que los montes fueron creados, obra de sus dedos. Que la propia tierra sirve de estrado para que descanse su pie. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Cómo no magnificar su grandeza, sus proezas, todo lo que Él hace? Pero lo más precioso, lo que Él hace en nuestras vidas. No solo en la creación, pero en mi vida, en mi corazón. Yo no tengo palabras para agradecer todo lo maravilloso y bueno que Dios ha sido conmigo. Y esa es la proeza más grande. Me sorprende la naturaleza, me sorprende el poner del sol o el salir del sol, el alba. Me sorprende la lluvia, me sorprenden tantas cosas, pero nada se supera a lo que Él ha hecho en mi vida, a lo que Él ha hecho en mi familia, a lo que Él hace en muchos hogares, en muchas casas. Lo que Dios hace día a día, ¿cómo no alabarle? ¿Cómo no cantar a su nombre? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no decir aleluya, alabado sea el Señor? Hay tanto que Él ha hecho por nosotros, hay tanto que Él ha hecho por mí, por mi casa, por mi familia, mi esposa, mi hija, mi madre, mi suegra que también es como una madre, mi suegro que también es como un padre, mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, mi familia, nuestra iglesia aquí, nuestra congregación en Brasil. Hay tanto por qué alabar al Señor, por qué agradecerle a Él. Y cuando tú encuentras tantos motivos y tantas cosas, ¿cómo no alabarle? A veces yo lo digo de manera irónica. La gente le canta a un perro, la gente le canta a un gato, la gente le canta a un elefante, la gente le canta a la flor, le canta al maguey, le canta tanta tontería, discúlpame, pero esa es la verdad, le canta al desamor, al que me dejó, al que se fue, al que la abandonó, lo abandonó, y tanta tontería, y se emociona y se apasiona por esas tonterías. ¿Cómo no apasionarse por cantarle a Dios? ¿Cómo no apasionarse por cantar su magnificencia, por cantarle a sus proezas que hace en nuestras vidas? Y continúa el Salmo, versículo 3. Alabadle al son de bocina, alabadle con salterio, con arpa, con pandero, con danza, con cuerdas y flautas. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Alabad
al Señor con todo instrumento de música. Pero aquí viene algo bien importante. A lo mejor tú no sabes tocar el pandero. A lo mejor tú no sabes tocar un teclado, una batería, una guitarra. Quizás tú no sabes tocar ningún instrumento musical. Pero Dios te ha dotado con el más hermoso y precioso de todos los instrumentos. Tu voz. Sí, tu voz. Hay gente que está en la alabanza y está. Y a veces el único sonido que sale es un de que se durmió. Qué triste. Dios nos ha dado el instrumento más precioso. Dice el salmista, alábele con pandero, alábele con címbalo, alábele con arpa, alábele con todo lo que usted pueda alabarle. Pero el instrumento más precioso y más hermoso que Dios nos ha dado, y que todos lo tenemos, y que todos lo sabemos usar, es nuestra voz. Hay unos que cantan bajito, no importa. Hay unos que cantan más alto. Hay algunos que desentonamos. Pero qué importante es alabarle con nuestra voz. Este es el instrumento más hermoso y precioso que Dios nos ha dado. Nuestra voz. Alábale con tu voz. Dios te ha dado voz. Tú puedes hablar, no eres mudo. Alábale. Alábale. Alábale con lo que tienes, alábale con lo que Dios te ha dado. Y si puedes aprender un instrumento y hacerlo también con eso, ¡qué maravilloso! En la iglesia necesitamos de ministros, de levitas. ¡Claro, hagámoslo! Pero alabémosle. Y termina el versículo 6. Todo lo que respira, aleluya, alabe al Señor. Y termina el versículo, aleluya. Tú respiras. Claro, estás vivo, estás viva. Alaba al Señor. Todo lo que respira. Yo veo las aves de los cielos. Alaban al Señor. Veo los perritos, los gatos. Todo lo que respira. Todo, 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 todo. El tigre, el león, la pantera, el puma, la ballena, el delfín. Todo lo que respira. Alabe al Señor. Tú respiras, alaba al Señor. ¿No es precioso el libro de los Salmos? ¿No es precioso entender y comprender la importancia de la alabanza y la adoración y la exaltación a nuestro Dios? Alabemos juntos siempre al Señor. No importa la situación en la que te encuentres, no importa la circunstancia que estés pasando en tu vida, si tú puedes hacerlo hoy, hazlo. Alaba al Señor. Te invito a que le alabes y que espero que de hoy en 8 juntos, aquí en la iglesia, llega temprano, llega puntual, alabemos al Señor en su santuario para la magnificencia de su santidad. Y juntos alabemos al Señor. Que Dios te bendiga. Que Dios pueda, a través de la alabanza, te invito a que lo hagas. Busca ahí en YouTube, pon alabanzas cristianas si tú no eres cristiano. Y van a aparecer muchas preciosas ahí. Si tú ya lo eres, seguramente vas a encontrar muchas. Ahí mismo en YouTube. Hoy ya no necesitamos de tantas cosas. Ahí mismo. Así es, amado hermano. Te invito a que juntos alabemos a nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios haga cosas preciosas y maravillosas en tu vida a través de la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Juntos aquí en la congregación y también ahí donde tú te encuentras, en tu trabajo, quizás en la cama de un hospital, quizás en alguna circunstancia difícil, pero juntos alabemos a nuestro Dios. Aleluya. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Sí, Señor. No basta solo cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir.
Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. Es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. Es suficiente solo con querer. Es necesario morir.
a ti.